pasamos a... Un segundo, perdón. Sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, vamos a hablar sobre el tejido conectivo o conjuntivo, también se llama. Algunas consideraciones vamos a tomar en cuenta. El tejido conectivo es un medio de unión, formando un continuo con los otros 4 tejidos básicos. Quiere decir que un órgano es la unión de varios tejidos, ¿no? De distintos tipos de tejidos. ¿Ya? Entonces, el tejido conectivo es el medio de unión entre esos tipos de tejidos que están conformando un órgano, ¿no? Gracias a este tejido conectivo pueden transcurrir vasos nervios, que son de vital importancia, ¿no? Para la supervivencia de los órganos y sistemas. Es bueno recordarles que el tejido conectivo o conjuntivo es uno de los 4 tejidos básicos que vimos la anterior semana, ¿sí? Y como todo tejido está constituido por células y una matriz extracelular. Entonces, la característica del tejido conectivo es que la matriz extracelular es abundante, al contrario de lo que habíamos visto con el tejido epitelial, ¿sí? Entonces, gracias a esta matriz va a depender la calidad, la consistencia del tejido, ¿sí? Entonces, todo depende de la función. ¿Qué función va a desempeñar para que esta matriz o este tejido sea más duro o más blando, ¿sí? Bueno, entre las funciones más importantes del tejido conjuntivo está: proporciona soporte estructural, prácticamente forma el esqueleto de los distintos órganos, ¿sí? Forma las trabéculas que separan a los otros tejidos y también las cápsulas, ¿no? Las cápsulas que envuelven a la mayor parte de los tejidos, ¿no? A la mayor parte de los órganos, perdón. Sirven como un medio de intercambio. Ustedes saben que los vasos más pequeños son los capilares, ¿no? La red capilar. Y esta red capilar se encuentra principalmente, si no decir absolutamente, ¿no? En los tejidos laxos, en el tejido conectivo laxo, que es un tejido que tiene muy poca fibra, es muy blandito, es como gelatina. Entonces, esto permite la difusión, ya sean de nutrientes o gases. Por eso decimos que acá sirven como un medio para intercambio, ¿sí? Ayuda en la defensa y protección del cuerpo, ¿sí? El tejido conectivo es el campo de batalla donde se desarrolla, digamos, la reacción inflamatoria o bien las reacciones inmunitarias. Es en el tejido conectivo. Y también forma un sitio para depósito de grasa, ¿sí? Entonces, esas son las funciones más importantes del tejido conectivo. Aquí vamos a hablar un poquito de la organización del tejido conjuntivo. Como todo tejido, consta de matriz extracelular y células. Entre las células tenemos las fijas o nativas o residentes, también se llaman, ¿sí? Residentes. Entre estas están, por orden de importancia tal vez, los fibroblastos, que son los más importantes, los macrófagos, los adipocitos. Los adipocitos son células adiposas dispersas, ya, porque si estuvieran muy juntas y fueran muy abundantes los adipocitos, ya formaría el tejido adiposo, ¿no? Pero aquí los tomamos como adipocitos, células sueltas, dispersas, ¿sí? Los mastocitos o células cebadas, muy importantes en la reacción inflamatoria. Luego tenemos por último los pericitos, que son células indiferenciadas, capaces de diferenciarse, vale la redundancia, en otros tejidos derivados del mesénquima, como ser osteoblastos, cotroblastos, en fin, inclusive células endoteliales pueden, pero bueno, dejémoslo ahí, los pericitos. La matriz extracelular es una matriz amorfa, ¿sí? No tiene forma, ¿ya? Entonces, esta está constituida
Ah, no, perdón. Acá todavía no estamos hablando de matriz. Seguimos con las células, perdón. Mira, aquí está la rayita, ¿no? del organigrama. Entonces, las células, tenemos las fijas nativas o los ejes, y las células migrantes, ahí está, eso nos falta, ¿no? Quiere decir que vienen de otros tejidos. ¿Y de qué tejido vendrían estas células? De los vasos sanguíneos, del tejido sanguíneo. ¿Y cuáles son estos? Los más importantes. Los linfocitos, ya los monocitos también puede ser, y los otros leucocitos, como ser neutrófilos, eosinófilos, basófilos. ¿Sí? Todas son estas las células del tejido conjuntivo. ¿Ya? Ahora sí, vamos a hablar de la matriz extracelular. Yo les decía que la matriz es una sustancia amorfa, ¿ya? Que presenta en su interior, contiene, tal vez sea mejor dicho, contiene material fibrilar y amorfo, ¿no? O sustancia fundamental. Entre las fibras, las más importantes son las fibras colágenas, pero también vamos a encontrar fibras reticulares y fibras elásticas. Entre las sustancias, esta sustancia fundamental o sustancia amorfa, sin forma quiere decir, tenemos la sustancia inorgánica, representada por el agua y los electrolitos, ¿ya? Y las sustancias orgánicas, ¿no? Que pueden ser lo que se llaman los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos, y también las proteínas multiadhesivas, ¿no? Que sirven para unir a la membrana basal con una célula, por ejemplo. Bueno, entonces ese es el componente inorgánico y el componente inorgánico y orgánico de la sustancia fundamental. Un poco de un recuerdo de biología, ¿no? Del mesodermo, ¿sí? de la hoja mesodérmica, deriva el mesénquima. Y estas células ya están programadas para diferenciarse en varios tipos. ¿Sí? Una de ellas es la célula estromal pluripotente o pluripotencial, que tiene, digamos, el potencial de diferenciarse en distintos tipos de tejidos. Entonces, toda esta diferenciación depende de señales moleculares que le estimulen. Entonces, hay señales moleculares, como por ejemplo factores de crecimiento del endotelio vascular, más el factor de crecimiento del fibroblasto 2, hacen que esta célula se diferencie en célula endotelial. Ahí está. Luego tenemos esta otra molécula, ¿no? La SOX9, que hace que esta célula se convierta o se diferencie en condroblastos, que son importantes para el tejido cartilaginoso. Este otro factor, esta otra molécula, CBFA1, para que se convierta en tejido óseo, ¿no? Los osteoblastos. Y en este, ¿no? PTAN gamma, que va a hacer que la célula se diferencie en adipocitos. Y esto ya conocen, ¿no? El mioden, la miogenina y otros, ¿sí? Que hacen que esta célula, derivada obviamente del mesodermo, ¿no? De los somitas, hacen que esta célula se diferencie en miocito o célula muscular. Todo depende, verán ustedes, de la programación de esta célula y las señales que le pueden, digamos, estimular y hacer que se diferencie en cierto tipo de células. Y acá tenemos, miren, los distintos tipos de células en las que pueden diferenciar. ¿Ya? Entonces, esta es la célula mesenquimatosa indiferenciada, multipotencial, podemos llamarla así, ¿no? Que tiene capacidad de diferenciarse en condroblastos, adipoblastos, adipocitos, fibroblastos, células mesoteliales, células endoteliales. Las células mesoteliales forman las grandes serosas, nuestras membranas serosas, pericardio, pleura y peritoneo, y también en osteoblastos, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la historia de la histogénesis del tejido conectivo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre su estructura. A diferencia del tejido epitelial, las células de este tejido están
bastante separadas entre sí. Están bastante separadas entre sí. Esto es importante, ¿no? Para que ustedes entiendan un poquito mejor. Se denomina con la terminación o sufijo, ¿no?, blasto, cuando las células tienen capacidad de división y fabrican matriz intercelular, y con la terminación cito, cuando pierden la capacidad de división. Osteoblasto, osteocito, controblasto, controcito, fibroblasto, fibrocito. Entonces es importante eso. Los fibroblastos tienen la capacidad de sintetizar fibras, de las distintas fibras que están en la matriz, ¿no es cierto? Entre ellas tenemos las fibras de colágeno, que proporcionan resistencia a la tracción, al estiramiento. Las fibras elásticas proporcionan elasticidad. Estas sí que se sienten con mucha facilidad. Y por último tenemos las fibras reticulares, que proporcionan unión a las demás estructuras. Pero hay que tener un poco de cuidado con esto, ¿no? Las fibras reticulares están en ciertos órganos, ¿sí? Son abundantes en ciertos órganos, pero también podemos encontrar en otros órganos que no son prácticamente órganos con esta estructura, ¿no? Las fibras reticulares tienen esa tendencia a formar redes y se encuentran en grandes cantidades, sobre todo en la médula ósea, ¿sí?, en el hígado, en el vaso, en los órganos linfóides, ¿ya? Pero también podemos, en el hígado también dijimos, ¿ya? Pero también puede encontrarse en otros sitios, ¿ya?, pero en menor cantidad. Por ejemplo, se puede encontrar rodeando los adipocitos. En el pulmón también se puede encontrar. Es importante eso, ¿sí? Entonces es el componente fibrilar de la matriz, ¿ya? Luego tenemos que esta matriz tiene una consistencia variable, ¿sí? La matriz, como es un material gelatinoso, rellena espacios entre células y células, o bien entre células y fibras. Bueno, la matriz amorfa, o la sustancia fundamental que llaman otros, ¿sí?, está constituido por componentes inorgánicos, dijimos, ¿no es cierto?, como ser agua, sales minerales, y componentes orgánicos como polipéptidos, ¿no?, proteínas, glucosaminoglucanos y algunos azúcares, ¿no? Los glucosaminoglucanos están formados también por azúcares, ¿sí? Bueno, entonces, la consistencia de la matriz determina la clasificación de los tejidos. O sea que, por la consistencia de la matriz, vamos a clasificar a los distintos tipos de tejido conectivo que vamos a ver más luego. Acá tenemos una esquemita, miren, donde están todos los componentes del tejido conectivo. Vamos a encontrar vasos sanguíneos, estas que tienen forma de viborita son las fibras elásticas, aquí estas gruesas son las fibras colágenas, ¿sí? Estas más delgaditas son las fibras reticulares, que azul está. Y este material que está de color así medio gris claro, es la sustancia amorfa, sustancia fundamental, ¿eh? Ya que en el microscopio óptico no se puede ver más allá. Acá tenemos un nervio, por ejemplo, un nervio. Acá tenemos adipocitos, miren, dos adipocitos. Bueno, acá vemos otra célula, los mastocitos, estos son los plasmocitos, macrófagos. Bueno, y estas células son las fibroblastos, ¿no? Las fibroblastos. Bueno, entonces esa es la historia, ¿no? Y hay otras celulitas más, los linfocitos, miren acá. Bien. Entonces aquí estamos viendo un preparado de tejido conectivo, donde aquí está, ¿no? Nos enseña la matriz extracelular, donde tenemos la matriz amorfa, sustancia fundamental, y las fibras, que con hematoxilina y eosina solamente se puede visualizar a las fibras colágeno, no así a las otras fibras. Se necesitan funciones especiales para identificar las fibras elásticas y las fibras reticulares. Y aquí tenemos las células, ¿no? Acá tenemos un macrófago y un linfocito, por ejemplo. Este núcleo puede corresponder a un fibroblasto, por ejemplo.
Pero bien, eso es lo que se va a poder ver. Aquí estamos viendo algo parecido. Miren, aquí está su membrana basal, la membrana basal que está compartimentalizando lo que es el tejido epitelial y el tejido conectivo. Ahí está. Estas son las células del tejido epitelial. Células epiteliales. No tienen vasos, tienen muy poca sustancia fundamental o matriz extracelular entre ellas. Es muy escasa. Pero aquí sí, la matriz extracelular es abundante. Aquí hay un vaso sanguíneo, aquí vemos un nervio, otro nervio, un macrófago, un mastocito, un fibroblasto. Y estos son nervios, ¿sabes? Estas más gruesas son fibras colágenas, ¿no? Las otras fibritas están medio difícil de ver, ¿no? Y un vasito, un capilar, como les decía, que son ricamente vascularizados estos tejidos, sobre todo los tejidos laxos, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver el componente celular del tejido conectivo. Tenemos entre ellas entonces las células fijas y las células móviles. Las células fijas, y aquí tienen sus otros nombres, ¿no? Residentes o nativas. Constituyen una población de células residentes que se han desarrollado y se quedan en un sitio dentro del tejido conectivo, en el cual efectúan sus fusiones. ¿Se acuerdan cuáles son las células? Bueno, aquí dicen, fibroblastos, células adiposas, mastocitos y pericitos, son los principales. Son una población estable y de vida prolongada, ¿no? Y está representada por estas células que acabamos de ver: fibroblastos, células adiposas o adipocitos, mastocitos o células sedadas también, y pericitos. Bien, ¿por qué se llama estable? ¿Se acuerdan ustedes cómo se clasifican las células por su capacidad de división celular? Lábiles, estables y permanentes. Las lábiles son los que están continuamente dividiéndose. En cambio, las estables no, se dividen al requerimiento, cuando se necesita. Y las permanentes prácticamente no se dividen, después de, digamos, de que ya se ha formado el embrión completamente, ¿no? Bueno, eso hay que tener en cuenta. Entonces vamos viendo las células, ¿sí? Vamos a verlas un poquito en detalle. Los fibroblastos. Al microscopio óptico se ve como células fusiformes, con su núcleo también alargado, ¿ya? Fusiforme. Con microscopía electrónica tiene más bien forma de un pulpo, ¿no? Tiene una prolongacióncita. Pero vamos a tratar de ver todo eso. Entre sus funciones está sintetizada la matriz extracelular del tejido conectivo. Los fibroblastos derivan de células mesenquimatosas indiferenciadas. Eso ya vimos también al principio, ¿sí? Pueden encontrarse en estado activo, o sea, sintetizando material. En este caso son los fibroblastos, o bien en reposo, inactivas. Entonces se llaman fibrocitos. ¿Está bien? Aunque aunque sean consideradas como células fijas del tejido conectivo, los fibroblastos son capaces de efectuar algunos movimientos. ¿Ya? Es importante, ¿no? Sobre todo para la reparación de los tejidos. Aquí dice eso, mira. Rara vez experimentan división celular, por eso se llaman estables, ¿no? Pero pueden hacerlo durante la cicatrización de las heridas. Claro, para eso se necesita que estas células proliferen y produzcan matriz para reparar cualquier tipo de herida. Entonces acá tenemos los fibroblastos, miren, estos de acá. Aquí hay dos capilarcitos. Ahí está el núcleo de la célula endotelial, y acá también, otro capilarcito por acá. Todas estas son fibras colágenas, ¿bien? Parecen estas haces de fibras, ¿sí? Haces de fibras. Mírenlos ahí. Este es un fibroblasto. Así es como se ve en el microscopio óptico, lo que ustedes van a ver. Ahí están. Bueno, aquí tenemos otro tipo de células, ¿no? Linfocitos, aquí tenemos una célula plasmática, etcétera, etcétera. Ya, entonces, por favor, los que no se han anotado, hay otra lista, esta ya está completa. Hay otra lista por ahí. Gracias, chicos. Bueno, entonces seguimos.
Otro tipo de células son los macrófagos. Estos macrófagos se comportan como células fijas, ¿sí? Y algunos como células transitorias. ¿A quién le faltaba? Pásenlo hacia atrás. Y me devuelven al final, por favor. ¿Ya? Es posible que lleguen así. Ya me perdí. Bueno. Entonces, algunos se comportan como células fijas, ¿no? Y algunos como células transitorias. Esto vamos a entender, chicos. A ver, por favor. A ver. Esto tiene su explicación. Cuando todo está en calma, cuando todo está en paz, bueno, los macrófagos fijos siguen siendo macrófagos fijos. Están ahí quietitos, descansando. Pero cuando hay algún tipo de infección, alguna herida, alguna agresión a nuestro cuerpo, ¿sí? Pues, sobre todo cuando hay rotura de vasos, entonces ahí sí, hay un proceso inflamatorio o un proceso de una reacción inmunitaria. Entonces los monocitos que están circulando salen al tejido conectivo. Ahí se activan y se convierten en macrófagos. Y los macrófagos tienen alta capacidad fagocita. Bueno, entonces, como los macrófagos son fagocitos activos, participan en la remoción, en la eliminación de detritus celulares, son restos celulares, ¿no? De células muertas, de bacterias, ¿sí? Que han sido destruidas mediante el proceso inflamatorio. Entonces, estos se encargan de comer, ¿sí? Y limpiar toda esa área, esa zona de guerra, ¿no? Y también participan en la protección del cuerpo contra invasores extraños. Esto, acá ya estamos hablando de una reacción inmunitaria, ¿no? De antígenos que serían los extraños, los invasores, ¿ya? Y que estos van a fagocitar a estos antígenos. Pero previamente esos antígenos son bañados con anticuerpos, ¿no? Para hacer que la fagocitosis sea más eficaz, efectiva, es igual. Bueno, los monocitos se desarrollan en la médula ósea y circulan por la sangre. Una vez que han madurado, entran a la circulación. Al recibir una señal apropiada, salen de la circulación y emigran a través de la pared del endotelio hacia el tejido conectivo, ¿no? A través de la pared del endotelio, de los capilares y de las vénulas postcapilares. Entonces ahí saben, hay un aumento de la permeabilidad del vaso y las células endoteliales se separan. Entonces por ahí aprovechan estas células de salir y juntamente con los macrófagos y otras células y los trófilos, ¿por qué no? También sale líquido, ¿no? Es por eso que cuando hay una herida, esa herida aumenta de volumen, se hincha, ¿no es cierto? Esa es la tumefacción que se llama, porque sale líquido del vaso, porque hay aumento de la permeabilidad. En el tejido conectivo, estos monocitos que han salido maduran hasta convertirse en macrófagos, que normalmente tienen una vida media de aproximadamente 2 meses. Bien. Y hablando de estos macrófagos, en determinados órganos, ¿sí? Estos han formado una especie, han sufrido una especialización, digamos así. No son tan comunes estos macrófagos en ciertos tejidos, ¿no? Entonces, en realidad, estos son fagocitos, son macrófagos, ¿no? Pero estos se han organizado en un sindicato, llamemos así, como todo tiende aquí a hacer sindicato, grupo, centro de estudiantes, todo eso. Es lo mismo que hacen los macrófagos, ¿ya? Entonces, dice acá, estos tienen precursores en la médula ósea, ¿no es cierto? Los monoblastos y los promonocitos. Y luego maduran hasta ser monocitos circulantes y cuando salen al tejido se llaman macrófagos tisulares libres y fijos. Bueno, los libres son los que están caminando por ahí y los fijos son los residentes, ¿no? A estos macrófagos fijos también se les llama histiocitos. Bueno, entonces existen macrófagos
que están pegaditos a la pared de los sinusoides, de los vasos del hígado, ¿no? A estos macrófagos se les llama células de Kupffer. En la piel, estos macrófagos se introducen al espesor del epitelio, ¿no? Del epitelio cutáneo, y se especializan, ¿ya? Estos macrófagos, una vez que ingieren el antígeno, lo que hacen es presentar a las células inmunológicamente competentes, inmunocompetentes, vale decir, a los linfocitos. Y para ser más finitos todavía, a los linfocitos T, CD4 positivos, también llamados linfocitos auxiliares o coadyuvantes. ¿Ya? Los linfocitos T, helper también en inglés. ¿Está bien? Bueno, entonces, estas células de Langerhans tienen esa especialidad, ¿no?, de presentar antígenos. Las células reticulares dendríticas del tejido linfóide también son presentadoras de antígenos, seguro que sí. En el sistema nervioso central tenemos a la microglia, que también son células derivadas de los precursores de la médula ósea. Estos sí son macrófagos sumamente especializados para trabajar en el sistema nervioso central. Obviamente tienen que estar muy especializados. Bueno, en el pulmón se denominan macrófagos alveolares o células del polvo, porque ellas se encargan de fagocitar partículas de polvo que uno pudo inhalar. Y en el hueso se denominan osteoclastas, ¿ya? Porque se encargan de comer hueso, de remover el hueso. Y esto es muy importante para el crecimiento del hueso, ¿no? Para el crecimiento, claro que sí. Bueno, entonces este es el sistema fagocítico mononuclear. Y acá tenemos, miren, y en macrófagos está mostrando las flechitas para que no sean las fáciles. ¿Ya? Acá tenemos las células reticulares. Esta es otra tinción, no es la tinción universal, ¿no? Hematoxilina, o así. Entonces, supuestamente esta placa corresponde a un órgano, ¿no? Puede ser el ganglio linfático, pero ahí tenemos muchos linfocitos, ¿sí? Posiblemente es un ganglio linfático. Bien, aquí tenemos macrófagos en acción. Aquí están en la superficie del vaso. Ahí está, miren. Tiene forma así como garrapata, tiene su pseudópodo que les permite moverse. Aquí hay un glóbulo rojo. Aquí tenemos un macrófago donde se ha adherido a estas bacterias, es decir, en forma de rosario, que parecen cocobacilos. Aquí un coco, bueno. Así es la cosa. Entonces, primero lo patean al bicho, se acercan, se fijan al bicho y luego lo engloban, lo fagocitan. Bien. Otro tipo de células son las células cegadas o mastocitos. Son las células más grandes del tejido, las células fijas más grandes del tejido conectivo. Tienen forma ovoide y poseen un núcleo esférico de ubicación central. A diferencia de los otros tres tipos de células fijas, los mastocitos derivan probablemente de células precursoras de la médula ósea, pero no se conoce todavía con a cabalidad, ¿sí? Bueno, estos mastocitos tienen unos gránulos en su citoplasma, se llaman los gránulos metacromáticos, ¿sí? Porque se tiñen intensamente con un colorante azul. Entonces a veces enmascaran al núcleo, porque tienen igual apetencia titular que el núcleo, son basófilas, ¿no? Se llaman gránulos metacromáticos. ¿Y qué contienen estos gránulos metacromáticos? Contienen histamina. Esta histamina es un poderoso vasodilatador. La histamina produce vasodilatación y aumenta la permeabilidad de la microcirculación. También estos gránulos contienen proteasas neutras, arinsulfatasa, factor quimiotáctico de eosinófilos y factor quimiotáctico de neutrófilos. La quimiotaxia es un proceso de atracción, que atrae, hace que, por ejemplo, los eosinófilos y los neutrófilos se acerquen al sitio donde están estos mastocitos.
Y esto es muy importante durante el proceso inflamatorio. Es importante. ¿Por qué? Porque la histamina, como les había dicho, ¿qué función tiene? ¿Cuál es la función, una de las funciones más importantes? Vasodilatador. Vasodilatación y aumento de la permeabilidad. ¿Ya? Entonces se aprovechan de eso para que puedan salir, para que puedan migrar, transmigrar, si ustedes quieren, los leucocitos y llegar hasta la zona del foco inflamatorio. ¿Ya? Esa atracción se llama quimiotaxia. ¿Ya? Por eso se llama factor quimiotáxico para eosinófilos y para neutrófilos. ¿Sí? Hay otras sustancias que se encuentran en los gránulos de los mastocitos, que, como ser los leucotrienos, que se forman a partir de los precursores de la membrana celular. ¿Ya? Hay un lípido, ¿no?, que es el ácido araquidónico. ¿Sí? El ácido araquidónico. Entonces, de ahí derivan los leucotrienos. Y también otros mediadores que son las prostaglandinas, derivadas del ácido araquidónico. Pero acá en las células cebadas vamos a encontrar solamente leucotrienos. ¿Sí? Bueno, vamos allá. Ahí tenemos, ¿no?, un corte de hematoxilina ácida. Ahí está la flechita indica. Y se puede ver sus gránulos acá, sus gránulos metacromáticos. El núcleo casi no se lo ve. Aquí con mayor aumento se ven los gránulos. Está lleno de gránulos citoplasma. Aquí prácticamente el núcleo no se lo ve. Y también podemos aprovechar para ver uno o dos plasmocitos, ¿no?, con su vacuola yuxtanuclear, esta vacuolita. ¿Qué representa esta vacuolita? ¿Se acuerdan? Del tema de célula. Es el Golgi bien desarrollado, ¿no? El Golgi negativo. Bueno, otras células fijas son los adipocitos y los pericitos. ¿Qué dicen de los adipocitos? Son células redondeadas o poligonales que se caracterizan por almacenar gran cantidad de lípidos. Almacenan más que nada. Bueno, estas células, también conocidas como lipocitos o células adiposas, son derivadas también del tejido mesenquimático primitivo y son constituyentes también del tejido adiposo. Pero el tejido adiposo se halla en más cantidad, en mayor cantidad. Aquí están dispersos en el tejido adiposo, en el tejido conectivo, perdón. Los pericitos también se derivan de células mesenquimatosas indiferenciadas. Rodean en parte a las células endoteliales, ¿ya?, de los capilares y de las vénulas postcapilares. O sea, se encuentran rodeando a los capilares y vénulas capilares. Están en relación con las células endoteliales de estos vacitos, ¿no? Estas células perivasculares están fuera del compartimiento del tejido conectivo, ¿ya?, porque están rodeadas por su propia membrana basal o lámina basal en este caso, ¿ya?, que puede fusionarse con el de las células endoteliales. Puede fusionarse. Los pericitos poseen características de las células del músculo liso y de las células endoteliales, ¿ya?, que sugieren que bajo ciertas condiciones estas células pueden diferenciarse en otras células. Eso es lo que les decía al principio, ¿no es cierto? Que estos pericitos tienen esa capacidad de poderse diferenciar en células óseas, células cartilaginosas, en células adiposas, en células endoteliales. ¿Sí? Bueno, eso es importante. ¿Ya? Ahí tenemos los adipocitos. Y aquí algunos mastocitos, miren, mastocitos. Ahí están las granulaciones, para los que no me creen. Estas granulaciones oscuras, los gránulos metacromáticos de los mastocitos o células cebadas. Y acá tenemos tejido conectivo, matriz extracelular, algunas filitas por ahí, por allá. Ahora vamos a ver las células móviles, que son migrantes o transitorias, también se les conoce así. Se originan principalmente en la médula ósea y circulan en la sangre. En la sangre circular. Al recibir el estímulo o la señal apropiada, ¿sí?, dejan la sangre y emigran hacia el tejido conectivo para realizar sus funciones específicas. ¿De acuerdo?
Como la mayor parte de estas células con movilidad o con motilidad suelen ser de vida breve, deben reemplazarse de manera continua con una gran población de células madre, o sea que tienen una cantidad de células de reserva, ¿no? Porque estas tienen vida corta, entonces constantemente tienen que ser reemplazadas. Entonces, entre las células transitorias vamos a contar con las células plasmáticas o plasmocitos. Y las células plasmáticas o plasmocitos no son nada más que linfocitos B activados. Y la característica de estas células es que sintetizan proteínas, y esa proteína se llama anticuerpos. Estos anticuerpos se unen al antígeno para facilitar la fagocitosis. Bueno, las células transitorias son esto, ¿no? Dijimos células plasmáticas, los linfocitos que participan en la reacción inmunitaria, los neutrófilos, que son muy importantes en la inflamación aguda, los eosinófilos, que están presentes en reacciones alérgicas y también cuando hay infecciones parasitarias, los basófilos, también están presentes en las reacciones inmunitarias, ¿no? Los monocitos que están circulando y cuando salen, ¿sí?, se convierten en macrófagos. Entonces hemos visto que los macrófagos, hay macrófagos vivos, los histiocitos, que normalmente están descansando, ¿no? Cuando no hay nada, todo está bien, ¿ya? Pero cuando hay un proceso inflamatorio, estos macrófagos vivos se activan. Y no solo eso, sino también hay sustancias quimiotácticas para monocitos, para que salgan al tejido y formen un ejército para destruir a la gente que está causando la lesión o la inflamación, a la gente agresora. Bien. La matriz extracelular, MEC también se denomina, constituida por componentes no celulares dentro de los tejidos que forman un andamiaje esencial para los componentes celulares. Entonces está constituido por componentes no celulares, la matriz extracelular. La estructura de esta matriz difiere en la composición entre los distintos tipos de tejido. Entonces dijimos también al principio que la consistencia de un tejido depende de la calidad de su matriz extracelular. Eso es importante, ¿sí? Pero esencialmente, dice, se compone de fibras de colágeno, también proteoglucanos y obviamente los glucosaminoglucanos, que son importantes, ¿no? Y de proteínas multiadhesivas que son secretadas por los fibroblastos. En realidad, prácticamente todo esto es secretada por los fibroblastos. Los fibroblastos son notables las funciones entre las funciones de la matriz extracelular incluyen, dice acá, formación de una estructura esencial del apoyo para las células, también del mismo tejido, ¿no? Comunicación que controla entre las células, o sea, va a, digamos, participar de la comunicación entre las células. Existe comunicación, existen señales entre las mismas células. Cuando hay una emergencia, entonces liberan señales a otras células para que supuestamente se empiecen a dividirse, ¿no? Y aumentar la población de esas células, porque hay una emergencia, ¿no? Procesos de regulación de las células tales como el incremento, o sea, la proliferación celular, la migración y la diferenciación. Importante, ¿ya? Entonces, estos son procesos de regulación. Incluyen el incremento, la migración y la diferenciación. Interesante. Bueno. Vamos a ver. Componentes de la matriz extracelular. Tenemos el componente fibrilar y el componente amorfo.
El componente fibrilar, y hemos dicho que son fibras colágenas, reticulares, elásticas. ¿Sí? Entonces, en el microscopio óptico y con condiciones ordinarias como la visión universal, hematoxilina y eosina, es posible reconocer las fibras colágenas nada más. Las otras dos necesitamos métodos especiales. Entonces, estas fibras se encuentran dentro de lo que se conoce también como sustancia fundamental o amorfa, sustancia amorfa o sustancia fundamental. Entonces, hay el componente fibrilar y el componente amorfo, ¿no es cierto? Que es básicamente la sustancia fundamental. Es un material, una sustancia hidratada, de consistencia gelatinosa, en la que están incluidas las fibras de colágeno y las otras también, ¿ya? Esta sustancia amorfa o fundamental está constituida, uno, por glucosaminoglucanos, ¿ya? Su nombre lo dice, ¿no? Son hidratos de carbono, o carbohidratos, básicamente son carbohidratos. Así se abrevia GAGs, glucosaminoglucanos. ¿Ya? Y estos glucosaminoglucanos se unen de forma covalente a proteínas. Entonces, de este modo van a formar los protoglucanos o PG. Entonces, uno, glucosaminoglucanos, dos, protoglucanos. Y hay un tercer grupo que se conocen como las glucoproteínas de adhesión, ¿ya? Que permite la unión de la sustancia fundamental amorfa con las fibras, ¿sí? Y también a las células, ¿sí? Con las fibras y con las células. Glucoproteínas de adhesión. Bueno, entonces, la sustancia amorfa está formada por glucosaminoglucanos, protoglucanos y glucoproteínas de adhesión. ¿Está bien? Vamos a ver. El componente fibrilar, fibras colágenas, no son elásticas, o sea, de ninguna manera estas se distienden, no. Estas también poseen gran resistencia al estiramiento, ¿sí? Cada fibra está compuesta por subunidades finas, llamadas moléculas de colágeno, compuesta por 3 cadenas alfa entrelazadas se forma el coidal, ¿ya? Luego tenemos las fibras elásticas, que están constituidas por una proteína denominada elastina, ¿ya? Y estas van a formar microfibrilas, ¿sí? Estas fibras de elastina van a formar microfibrilas. Estas fibras son muy elásticas y pueden estirarse hasta un 150% de su longitud de reposo, sin problemas. Su elasticidad se debe a la proteína elastina, ¿ya? Y su estabilidad a la presencia de microfibrilas, ¿no es cierto? Que son, digamos, inherentes a la fibra, ¿no? Estructura. Ya las elastinas se van superponiendo entre sí para formar pequeñas fibritas, ¿no? Fibritas muy delgadas, que se llaman microfibrilas. Para su visualización con microscopio óptico es necesario utilizar un método que es el método de la Orseina. Y existen otros más, ¿no? Otros métodos más, pero este es el más común, ¿ya? Entonces acá aprovechamos de ver las fibras colágenas, ¿sí? La mayoría son fibras colágenas. Aquí algunas están empaquetaditas y se las ve más gruesas. Estas más delgaditas son fibroblastos y otras células del tejido conectivo, ¿sí? Ahí están sus núcleos. Pero aquí, digamos, sobresalen, ¿no?, las fibras colágenas. Y ahora, ¿cómo se produce la síntesis de colágeno? Como en cualquier síntesis de cualquier proteína, ¿no? La señal viene desde el núcleo. En el núcleo del ADN están ahí los genes que codifican a las estructuras que van a formar la fibra de colágeno. Entonces, estos códigos son transcritos al RNA mensajero. El RNA mensajero sale del núcleo, llega al citosol y se introduce a los ribosomas. Los ribosomas son los que traducen o leen.
¿sí? El código, leen los códigos, y en base a esos códigos van a ensamblar aminoácidos para formar las proteínas de colágeno. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo las 3 cadenas que se van entrelazando para formar la molécula de colágeno. La molécula de colágeno. O también se la conoce como procolágeno. ¿Sí? ¿Y dónde se produce todos estos cambios? Este ensamblaje. ¿Ya? Entonces, la proteína es depositada en las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Luego sale en forma de vesículas de transferencia hasta el aparato de Golgi. Y en el Golgi es donde se van a ensamblar, se van a empaquetar para que salgan las moléculas de colágeno en esta forma, ¿bien? Por exocitosis. De la cara madura del Golgi, están saliendo. ¿Ya? Las moléculas de colágeno. Que tiene 2 extremos y una parte central. 2 extremos y una parte central. ¿Sí? Aquí estamos viendo que se han roto, ¿sí? Se rompió. Los extremos se han roto. Y queda solamente la molécula de colágeno. ¿Ya? Sin estas cadenas terminales, que se llaman las cadenas terminales. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Estos elementos, ¿sí?, han sido rotos gracias a una enzima, ¿sí? Ya, que es la procolágeno sintetasa. Bueno, esta se rompe, ¿no? Se rompe. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esta ruptura? Resulta que mientras se van ensamblando acá, estas son como un protector. Ustedes conocen los stickers, ¿no es cierto? Es que se pegan. Sí, pero para que se pegue hay que quitarle la película protectora, ¿cierto o no cierto? Entonces, estos elementos terminales sirven como protector, ¿ya? Porque estas superficies terminales es como un cilindrito, digamos, ¿sí? Estas superficies terminales tienen como pegamento, ¿ya?, para que se ensamblen entre estas fibras de esta manera, mira, una con otra, para formar las fibras de colágeno. Esta es la molécula de colágeno, ¿sí? Entonces se van a formar las fibras, ¿sí? Se hacen cada vez más gruesas hasta formar la fibra de colágeno ya madura, terminada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué esta protección? Porque imagínense, si no tuviesen esa protección acá dentro de la célula, entonces se empiezan a pegarse dentro de la célula y eso no sería adecuado, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la realidad. Con las fibras elásticas ocurre lo mismo, ¿ya?, pero con la proteína elastina. Estas son con las moléculas de colágeno, las otras son de elastina. Ahí estamos viendo con olseína. ¿Ya? Esta es la túnica media de una arteria gruesa, ¿no?, de una arteria de gran calidad, o arteria elástica también se llama. Justamente, ¿no?, en la media encontramos estas fibritas como gusanitos, como viboritas. Esas son las fibras elásticas. Y entre fibra y fibra elástica están los miocitos lisos, ¿no?, las células musculares lisas. Entonces esto le va a dar elasticidad al órgano que están formando, o que están formando parte. Las fibras reticulares, junto con las fibras de colágeno y las elásticas, conforman el componente fibrilar de la matriz, ¿cierto? Esta matriz es una red estructural intrincada y compleja que rodea y soporta las células en el tejido conectivo. ¿Claro? Entonces está en los tejidos conectivos. Pero en esos tejidos donde abundan las fibras reticulares, se les ha llamado tejido reticular. Vamos a ver ese ejemplo. Son sintetizadas también por el fibroblasto, ¿ya? Entonces, estos fibroblastos que sintetizan estas fibras reticulares se las llama células reticulares, ¿ya? Y estas fibras están compuestas del colágeno tipo 3 o de la colágena tipo 3, que también es fibrilar, ¿sí? Porque hay colágeno amorfa, sin forma, ¿sí? Bueno, este es fibrilar, ¿sí? El colágeno tipo 2 también es fibrilar, no se preocupe. Para visualizar a microscopio es necesario utilizar métodos
como la impregnación argéntica, ¿no? Hay el método de Gomori, el método de Warkin-Starry, un montón de métodos para visualizar, ¿sí? Se las ve de color negra por la plata, ¿no? Impregnación argéntica. Sales de plata, utiliza sales de plata. La distribución de las fibras reticulares es más bien restringida, dice, no es tan abundante como la colágena, es restringida. Se encuentran en las membranas basales, claro, en la lámina reticular de la membrana basal, ¿se acuerdan? También en las superficies de las células adiposas, en las células musculares, alrededor de células musculares, alrededor de las células de Schwann. Las células de Schwann son células que proporcionan la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. En los endotelios de los sinusoides, el hígado, pulmón, médula ósea y el tejido linfóide. Bueno, ahí vamos a encontrar. Aquí estamos viendo bien un vaso sanguíneo, ¿ya? Y estas fibras negras son fibras de colágeno. Aquí estamos viendo alrededor de esta estructurita las fibras de colágeno. Y lo mismo acá, esto es ganglio linfático. Este es un seno marginal del ganglio linfático. Este es tejido conectivo, y aquí están las fibras reticulares, formando una verdadera red. Una verdadera red. Fibras reticulares. Otra vez nos encontramos con el tejido conectivo. Y esto para mostrarles un poquito que este material que ven ustedes acá, aquí está de amarillo, ¿no? De amarillo naranja, aquí está de color blanco, ¿no? Estos espacios, grandes espacios. Es matriz, ¿sí? Ahí está, la matriz extracelular. ¿Y cómo está constituida la matriz extracelular? Ya les vuelvo a reiterar, componente fibrilar y componente amorfo. El componente fibrilar ya hemos visto, aquí están las fibras de colágeno, que ya conocen ustedes. El componente amorfo está constituido por los glucosaminoglucanos y los proteoglucanos. Entonces, uno de esos glucosaminoglucanos que son estas tiritas que ven de color verde, que están constituidas por un material que es el hialuronano o hialuronato, antes conocidas como ácido hialurónico, antes, ahora se llama así, hialuronano o hialuronato. Bueno, entonces son grandes cadenas, largas cadenas de este hialuronato y hialuronato. Vean acá, estas estructuritas que ven, como esas escobillas para limpiar la madera, las botellas, ¿sí? ¿Se ubican? Bueno, vamos a agrandar una de estas. ¿Ya? Estas cerditas de ese filito, ¿sí? Son los glucosaminoglucanos. Y el alambre que está aquí en el centro va a ser la proteína. Entonces, a este conjunto vamos a llamar el proteoglucano. Los glucosaminoglucanos más su proteína central. ¿Sí? Ahí tenemos proteínas de enlace al hialuronano. ¿Sí? A la cadena de hialuronano. Entonces, esta es la configuración de la matriz. Entre todo este material están los componentes, ¿no? El agua, sales minerales, etc. Ahí está. Y vamos a hablar de las principales glucoproteínas multiadhesivas. ¿Se acuerdan ustedes del enimesmosoma de la célula epitelial que está uniéndose aquí a la membrana basal gracias a estas moléculas de adhesión que son las integrinas? ¿Ya? Pero también tenemos otras fibras, ¿no? Otras estructuras, ¿sí? Que son moléculas de adhesión como la fibrolectina, la laminina. Tenemos aquí otros tipos de colágeno, el colágeno tipo 17, ¿sí? Las proteínas de integrina, que son las que presentan mayor fijación entre la célula y la membrana basal. También la laminina, que tiene esta forma de cruz. Podemos encontrar la adenacina y la osteopontina. Esta osteopontina es importante su presencia en el tejido óseo. La adenacina sí es más universal, digamos, tiene mayor distribución. Bueno, entonces aquí vamos a ver
los tipos de glucosaminoglutanos y su distribución. El hialuronano o ácido hialurónico, donde encontramos cartílago, líquido sinovial, piel. El condroitin sulfato, todas estas son glucosaminoglucanos sulfatados. Este también, este no, la heparina no es sulfatado. El condroitin sulfato, cartílago, hueso, piel, córnea del ojo, arteria. Dermatal sulfato, piel, vasos sanguíneos, corazón. Heparan sulfato, membranas basales, pulmones, arterias. La heparina está en los gránulos de los mastocitos. También podemos encontrar en la piel, hígado, pulmones. Bueno, y el queratán sulfato en el cartílago, córnea del ojo, discos intervertebrales. Entonces, dicho todo eso, todas estas, digamos, son las fichas de un rompecabezas. Todo lo que hemos hablado, fibras, matriz, células, ya, y cómo se caracteriza cada uno de estos. Todos estos elementos nos van a servir como fichas para armar un rompecabezas y de esta manera entramos a la clasificación del tejido conjuntivo. ¿Ya? Tenemos el tejido conjuntivo del adulto, o también llamado ordinario, o propiamente dicho. Tenemos aquí algunas variedades. ¿De qué depende? Sí, estas variedades para clasificar, ¿de qué depende? De la estructura de la matriz. ¿Ya? Bueno, tenemos el tejido conjuntivo laxo o areolar. Es un tejido que tiene pocas fibras, muy pocas fibras. Los tejidos densos sí son los que tienen abundantes fibras. Y estas fibras pueden estar ordenaditas paralelamente o irregularmente distribuidas. Entonces, por eso este tejido conectivo denso se divide en regular e irregular. El tejido conectivo que tiene muchas fibras elásticas se denomina tejido conectivo elástico. Tejido conectivo reticular que tiene muchas fibras reticulares. Y aquel tejido que tiene muchos adipocitos, se llama tejido adiposo. Pero ahora el problema está que hasta hace poco se discutía dónde íbamos a clasificar el tejido adiposo, como una variedad de tejido conectivo, ¿ya? El tejido del adulto ordinario, o bien es un tejido conectivo especializado. Bueno, parece que se lo ha separado de esta clasificación y se lo ha llevado acá como un tejido conectivo especializado, ¿ya? Porque tiene sus propias características, ¿sí? Entonces, esto les traje para más o menos ustedes se orienten, ¿no? Entonces, el tejido adiposo creo que ahora ya se considera como un tejido especializado. Los tejidos embrionarios, tenemos el mesénquima, y también tenemos el tejido mucoso o gelatinoso. El mesénquima está en el embrión, ¿cierto? Mientras se está produciendo la organogénesis. Y el mucoso gelatinoso vamos a encontrar en el feto, ¿no? Que forma parte del cordón umbilical. Es el estroma de soporte del cordón umbilical. Tejido mucoso o gelatinoso. O simplemente se llama gelatina de guarda. Y los tejidos especializados que vamos a ver en los próximos capítulos. Cartílago, hueso, sangre, etc. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos. El laxo o areolar, es el más abundante de todos los tejidos conectivos. Y una de sus características es que no posee una organización estructurada, o sea, tiene muy poca fibra, muy escasa fibra. Pero se puede ver, eso resalta, ¿no?, de las células. Aparentemente parecería que tiene más células, pero no, como no hay fibras, entonces resaltan las células y parecen abundantes. Pero eso hay que tomarlo con calma, ¿sí? Como es uno de los más abundantes, ¿sí?, tiene una distribución muy extensa y se puede ubicar prácticamente en todos los órganos, llenando espacios internos entre los tejidos, también entre los órganos, está llenando. Es un tejido de relleno. Entonces, se encuentra muy fácilmente por debajo de los epitelios, ¿sí? Es una de
de las ubicaciones más comunes, debajo de los epitelios, debajo de la membrana basal. Entonces ahí encontramos, ¿no? Y además, este tejido conectivo laxo es muy bien vascularizado. Sobre todo ahí vamos a encontrar la red capilar, esos vasitos de intercambio, por las características que ya les mencioné. Bueno, entonces dice acá, se encuentran en zonas que no requieren una gran resistencia a las tensiones mecánicas. Claro, como están, como gelatina prácticamente, es laxo. Ahí ven, hay un vaso aquí lleno de eritrocitos. Aquí hay 3 mastocitos. Aquí lo que predomina es la sustancia fundamental, amor. Pequeños vasos. Oye, este es un capilarcito para los que entonces, gracias a la consistencia, a la estructura del tejido conectivo laxo, es muy fácil que se difundan tanto los nutrientes como los gases. Ahí es mucho más fácil la difusión. Y no se olviden que los epitelios no tienen vasos, por lo tanto, la alimentación viene de estos vasitos que están debajo de la membrana basal. Entonces, ese tejido que está debajo de las membranas basales de los epitelios también recibe el nombre de lámina propia. Lámina propia. Lámina propia, así se llama. Los densos, aquí tenemos el irregular. Posee grandes cantidades de fibras colágenas agrupadas, ¿sí?, pero distribuidas en todas direcciones. Es un tejido mecánicamente fuerte, ¿sí? Son fibras gruesas, numerosas, ¿sí?, mucho más que el tejido conectivo laxo. Prácticamente son muy escasas en el laxo, ¿ya? Estos tejidos densos tienen poca densidad de vasos sanguíneos y fibras, ¿ya? En cambio el laxo sí, tiene mucho vaso, mucho nervio. Se encuentra este tejido denso irregular en la dermis de la piel, sobre todo en esa zona que se llama dermis reticular. También vamos a encontrar formando cápsulas de órganos, ¿sí? Cápsulas de órganos. El periósteo, el pericardio, forma parte de las válvulas cardíacas, cápsulas articulares. Vean ustedes. Ahí vemos, ¿no? Irregular. Las fibras colágenas o los fascículos colágenos que están distribuidos al azar en las 3 dimensiones. Irregular. Acá también, miren, acá. Esta es la dermis reticular. Esta, acá, mira, debajo de los epitelios es un tejido laxo, vean ustedes. ¿Sí? Estas son las papilas de la piel, las papilas de la piel. Ahí están. Este es tejido laxo. Aquí hay mucho vaso pequeño, capilar. En cambio aquí ya son más escasos, son vasitos un poquito más grandes. Esta es la dermis reticular y esta es la dermis papilar, o lámina propia también se puede llamar así. Irregular. El regular, las fibras van empaquetaditas en haces paralelos. ¿Sí? Entonces esto refleja a los tejidos que necesitan gran resistencia mecánica, ¿sí?, a estiramientos unidireccionales, ¿sí?, a estiramientos, a tensiones mecánicas. ¿Sí? Entonces, este tejido se encuentra formando parte de los tendones, ligamentos, vainas o fascias, sobre todo en las fascias que rodean a los músculos esqueléticos. También hay este tipo de tejido conectivo, aparte de los tendones aplanados, ¿sí?, encontramos en la córnea del ojo. Bueno, veamos esto. Ahí está, miren, estas son fibras musculares esqueléticas y este es el tendón. ¿Sí? Ahí está la unión del tendón con el músculo. La inserción del tendón al músculo. Miren, fibras paralelas, bien paralelas entre sí. Este es el ojo. Aquí veamos, este es la córnea. Aquí está el epitelio externo, el que da por el aliento. Todo este es el estroma de la córnea, que es un tejido conectivo denso, regular, pero es muy especial este tejido, porque es un tejido transparente. Este es el epitelio interno, el epitelio interno de la córnea. Bueno, aquí estamos viendo mayor aumento, ¿sí?, el tendón. Haces paralelos, miren, las células, estos son los fibroblastos, que están ahí,
casi ahogándose entre las fibras. Hay autores que llaman estos fibrocitos o fibroblastos como tendocitos, porque están en el tendón. El tejido conectivo elástico. Bueno, estos se caracterizan por su capacidad de tirarse el hilo, ¿no es cierto? Se encuentran en órganos que sufren estrés mecánico, como ser estiramiento y contracción, ¿ya? Debido a presiones y tensiones. Por eso su capacidad de distenderse y acortarse. Las fibras se disponen normalmente paralelas, unas a otras, ¿ya? Formando haces de grosor variable. Y a veces se presentan como fibras individuales. ¿Ya? ¿Dónde encontramos tejido conectivo elástico? En los ligamentos elásticos, que se encuentran en la columna vertebral, uniendo vértebras y permitiendo la movilidad de la columna. También hemos dicho que la túnica media de las arterias grandes, de las grandes arterias, también en los ligamentos de las articulaciones, ahí encontramos fibras elásticas, ¿sí? Otros ejemplos son el grueso ligamento nucal y los pequeños ligamentos de la laringe también. Bueno, entonces acá vemos, ¿no?, los ligamentos cruzados, laterales, etc., en la articulación de la rodilla. Y aquí vemos, ¿no?, con una tinción especial que tiñe las fibras de negro, de un azul oscuro, casi negro, tejido conectivo elástico. Aquí vemos con orseína. Aquí vemos una arteria elástica, ¿sí?, las viboritas. Aquí a mayor aumento, ¿cómo se ve? Con orseínas. El tejido conectivo reticular, ya dijimos, ¿no es cierto? Forman mallas y a veces rodeando algunas estructuras, como en estos capilares, o con estos vasitos, que no son tan capilares. Estas sigan, estas son las venas centrales del lobulillo hepático. Ahí miren todos estos hilitos negros son las fibras formando toda una red en hígado, ¿sí? A ver, entonces se caracteriza por poseer fibras reticulares abundantes, obviamente. Entonces, las células que las producen son los fibroblastos, denominados células reticulares. Pero no solamente aparecen en esos órganos que les mencioné, también pueden aparecer en otros tejidos conectivos, ¿ya? Pero es en el tejido conectivo reticular, asimismo, donde se encuentran más abundantes. Están formados por colágeno tipo 3, ¿ya?, que son fibras relativamente delgadas de 150 nanómetros de diámetro. Son de aspecto ramificado y anastomosado, o sea, que se unen entre sí, y con mayor contenido de carbohidratos. El aspecto ramificado de las fibras reticulares distingue a estas fibras de las otras que están formadas por colágenos de tipo 1 y 2. Bueno, para poder observar tienen que ser condiciones especiales, ¿no? Como ya les comenté, en base a plata, ¿no?, impregnación argénica, plata metenamina de Gomori, y el otro es Martin estable. Pero eso usted no necesita saber. Ahí estamos viendo médulas y las reticulares. Aquí estamos viendo también sí, médulas. Ahí está, sí, mayormente. ¿Cómo se ven las filitas? Bien. Las células del sistema fagocítico mononuclear, en el hueso aquí están las células, osteoclastas. Se caracterizan porque comen hueso, destruyen todo el hueso. Muy importantes para la remodelación y para el crecimiento, ¿no?, del hueso. Es importantísimo. También derivan de los monocitos. Aquí vemos en la piel, esto es la piel. Ahí está la capa córnea. Aquí en el centro están las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos. Este es tejido conectivo. Aquí están las células, ¿no?, las células reticulares. ¿Ya? Estas células reticulares también funcionan como células presentadoras de antígenos. ¿Sí? Seguro que sí. En el sistema nervioso central adquieren esta forma, ¿no? Son las células de microglía, que son muy importantes para mantener limpias, sobre todo esas zonas donde está la barrera
hematoencefálico. Las células de Kupffer en el hígado, ¿sí? Aquí han atrapado un material de pigmento oscuro, células de Kupffer en el hígado. ¿Ya? Y el tejido mucoso o gelatinoso. Es un tejido embrionario que se encuentra principalmente a nivel del cordón umbilical. Tiene gran cantidad de matriz amorfa que puede representar hasta el 95% de su contenido. Posee muy pocas células, y estas células tienen características similares a los miofibroblastos. Las proteínas más abundantes serían colágeno del tipo 1, pero acá no forma fibras gruesas, sino delgaditas. Hay también abundantes proteoglicanos en su matriz. Bueno, aquí están dos cortes de cordón umbilical. Ahí están los vasos umbilicales, y este es el estroma, que está constituido por tejido mucoso gelatinoso. Aquí a mayor aumento. Este es el vaso umbilical, y aquí se ven algunos núcleos, ¿sí?, de estas celulitas que son celulitas parecidas a los miofibroblastos, similares, y mucha matriz. Y aquí tenemos el mesénquima del peto, las células estrelladas, así se ven, estos son sus núcleos, y mucha matriz amorfa, el mesénquima, ¿no? Tejido embrionario. Y para terminar, vamos a hablar un poco del tejido adiposo. ¿Qué vamos a decir del tejido adiposo? Es un tejido conectivo especializado, o sea que ya aceptamos esto, ¿no?, que es un tejido conectivo especializado. Desempeña un papel importante en la homeostasis energética, o sea, en los procesos que requieren energía, ¿cierto? En el organismo existen dos tipos de tejido adiposo, cuya función parece estar bien diferenciada. Bueno, ahí tenemos el tejido adiposo blanco, que es muy importante en el almacenamiento de reservas energéticas. El tejido adiposo blanco, o también llamado unilocular, porque es una sola vacuola. Y el tejido adiposo pardo, o tejido adiposo multilocular, ¿ya?, donde entonces aquí a este nivel se produce la oxidación de líquidos, ¿ya?, para producir calor. Entonces esto tiene una función más metabólica, y es por eso que este tejido adiposo pardo, como necesita esta reacción oxidativa, utiliza muchas mitocondrias. Un buen equilibrio entre ambos va a ser importante para mantener el equilibrio energético, ¿no?, la homeostasis energética. Eso se requiere. En las últimas décadas ha cambiado radicalmente el concepto de tejido adiposo blanco, ¿ya?, porque antes solamente se pensaba que era un tejido de almacenamiento, ¿no?, pero se ha visto últimamente que tiene funciones endógenas, porque secreta numerosos factores por funciones autócrinas. Quiere decir que libera productos para estimularse a sí misma, la célula, o bien parácrinas para estimular a la vecina, a la célula vecina, por favor, ¿ya?, y endócrinas que libera el producto a la sangre para que circule y tenga su blanco en otros sitios, ¿no?, sus objetivos en otros sitios más alejados. Bueno, las diferentes localizaciones del tejido adiposo blanco muestran un papel metabólico diferente y con consecuencias también diferentes, ¿sí?, al pardo, ¿no?, al tejido pardo. Entre los otros tipos celulares del tejido adiposo se han descrito células madre, también preadipocitos, macrófagos, neutrófilos, linfocitos y células endoteliales de los vasos que están nutriendo al tejido adiposo, ¿verdad? Claro que sí. Y también alrededor del tejido adiposo, o de los globulillos adiposos, que se encuentran fibras reticulares, ¿sí?, no como tejido reticular, sino como fibras reticulares, nada más, ¿sí? El incremento de tamaño de los adipocitos, ¿sí?, el incremento de tamaño
de los adipocitos, del número de linfocitos y del tipo de linfocitos y macrófagos infiltrados, dice que están ahí, infiltrados en el tejido adiposo, están estrechamente relacionados con las enfermedades del síndrome metabólico, como ser el hígado graso. Entonces es importante, ¿no es cierto?, que cuando aumentan de tamaño y de número, estamos presentes frente a un síndrome metabólico. La obesidad mórbida, por ejemplo, es un síndrome metabólico. Bien, como siempre le vamos a poner un poquito de histogénesis, ¿no? Ahí tenemos a las células madre perivasculares. Aquí tenemos una célula progenitora miogénica, dice ahí, esquelética, la músculo esquelético. Ahí está. De estas dos células parten los dos tipos de células adiposas. Entonces acá tenemos la señal. Hace que estas células se diferencien en un lipoblasto que empieza a almacenar lípidos para convertirse en un lipoblasto intermedio. Luego tenemos ya el lipoblasto tardío, ya donde ya las vacuolas se han funcionado en una sola batería, para tener por último el lipoblasto maduro. En cambio, de este otro tipo de células madre está el lipoblasto temprano, ya que son pequeñas gotitas se están almacenando en principio, pero hay una gran proliferación de mitocondrios. Y aquí tenemos tres células ya maduras con múltiples vacuolas, pero eso se llama multilocular, unilocular y multilocular. Ahora, hay un detalle: existe la transdiferenciación. Digamos, en animales o personas que estén en un frío muy extremo, entonces estas células unilocular pueden transdiferenciarse en multiloculares, que estas tienen gran capacidad para oxidar los líquidos y producir calor. ¿Entiendes? Entonces es reversible esto, ¿no? La transdiferenciación. ¿Ya? Bueno. La grasa de las células se encuentra en el estado semilíquido y está compuesta fundamentalmente por triglicéridos. Este tejido adiposo actúa como una almohadilla y también como un almacén de reservas nutritivas, ¿no? Y al final esto se convierte en energía. Bueno, la cantidad de tejido adiposo está determinada por dos sistemas de regulación fisiológica, una a corto y otra a largo plazo. ¿Ya? La regulación de corto plazo participa, ¿no? O sea que la regulación de corto plazo es regulada por una hormona llamada grelina, que está producida por las células epiteliales gástricas, ¿ya?, del estómago. Esto hace que aumente el apetito, por lo tanto va a haber mayor consumo de grasa, ¿no? Y la otra hormona, la otra hormona es el péptido YY, ¿no?, que es secretada por el intestino delgado. ¿Ya? Entonces, esta proteína, este péptido, produce saciedad, o sea que uno ya no come más. En la regulación a largo plazo, ahí está involucrada una hormona llamada leptina, que participa en la homeostasis energética, ¿sí?, en el metabolismo y regulación de las funciones neuroendócrinas. Esta hormona leptina regula el apetito en general, ¿sí?, regula el apetito en general. Y hay alteraciones, digamos, una mala configuración genética de esta hormona. Entonces son personas que tendientes a ser obesas, ¿no? Con lo poco que comen empiezan a engordar, y desde niños, ¿no? Bueno, otra hormona que también participa en la regulación es la insulina, ¿no?, que regula el metabolismo del tejido adiposo y también regula el peso corporal. La insulina, producida por el páncreas, ¿sí?, por los islotes del páncreas. En el varón, el tejido adiposo tiende a depositarse principalmente en el abdomen a cierta edad. Cuando la persona se vuelve más estable, ¿cierto?, ya no es tan activa, ¿no?
entonces se acumula en el estómago. En cambio, las mujeres también en el abdomen, pero en las caderas, en los muslos, en los glúteos, ahí es donde se acumula en las mujeres. Acá tenemos tejido adiposo, ¿no? Seguramente obtenida de una lipoescultura o lipoestomía, bueno, así, ahí tenemos, esta es la grasa. Es color amarillento, ¿no? Por eso se llama grasa blanca, grasa amarilla también, o unilocular. Ahí está la histología del tejido adiposo unilocular, una sola vacuna. Aquí hay vasos sanguíneos, capilares, puede haber otras células, como hemos dicho, ¿no? Macrófago, neutrófilos, linfocitos. Ahí tenemos, ¿sí? El tejido, una esquemita, unilocular, que aquí tiene forma geométrica, ¿no? Hexagonal. Esto es con microscopía electrónica de rastreo tridimensional. Aquí también se puede ver. También se deposita en las glándulas mamarias, claro que sí. Este es un método para ver el contenido graso, ¿no? Se llama el método de Sudán. Con el Sudán 3 se ve de color naranja y con el Sudán 4 o Sudán Black se ve de color negro. Ahí estamos viendo, ¿sí? Las células uniloculares. Aquí se puede ver el tejido conectivo denso, separando en lobulillos adiposos. Luego tenemos el tejido adiposo, la grasa parda o multilocular. En los recién nacidos hay abundantes, ¿sí? Se encuentran en numerosos lugares, como el mediastino, en la grasa periferal, en el mediastino, como ya les dije, ahí está. Tiene este aspecto, con mayor aumento se ve así, ¿no? Múltiples vacuolitas dentro de la célula, por eso se llama multilocular. Aquí estamos viendo otra vez lo mismo, múltiples celulitas maculadas como espuma que se ven. Y acá tenemos el esquemita de la célula. Tiene la cantidad de mitocondrias que hay. Y estas son las proteínas de grasa multilocular. Entonces, este tejido es metabólicamente muy activo, muy activo. Produce calor, ¿ya? Por el metabolismo de esta grasa, el metabolismo energético, libera energía y calor al mismo tiempo. Bueno, chicos, con eso terminamos.